Bueno chicos, buenos días. Esta pizarrita que tenemos, que hemos incorporado, nos viene bien para dar clases sobre algo, ¿no? Tener algo sobre qué escribir, digamos, ¿no? Para tener algo más que podemos tocar, digamos. Así que bueno, nada, la idea es un poco trabajar en la primera presidencia de Perón. Yo hasta ahora no les había grabado ningún video ni nada, así que la idea es grabarles un videito para que tengamos un poco más de ideas con respecto a esto. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero es un tema que tiene sus idas y vueltas. Bien, la primera presidencia de Perón, ¿sí?, se va a dar entre el año 1946 y 1952. Si hacemos la cuenta, son 6 años. En aquel momento las presidencias duraban por un periodo de 6 años. Ahora, el tema es cómo llega Perón a esta presidencia. Recuerden en el trabajo anterior, que veníamos viendo, que a partir del golpe de 1943, Perón, en el gobierno militar, va a desempeñar distintos cargos. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, donde va a tener una relación muy estrecha con los trabajadores, que después van a ser los que le van a dar el voto de forma posterior. Va a cumplir también un cargo de vicepresidente y ministro de guerra. Llegado un momento en que ya estaba, bueno, se iba a convocar a elecciones, Farrell, que era el presidente de facto en ese momento, le pide a Perón que renuncie a sus cargos y quiere presentarse como candidato. Perón se niega y ante la negativa lo van a mandar preso a la isla Martín García, una isla que está ahí en el Río de la Plata. Cuando lo mandan preso a William Martín García, Perón conocía a Evita, la había conocido un par de años antes. Evita ya convivía con Juan Domingo Perón, y Evita, digamos, de alguna manera tiene también un contacto muy estrecho con los trabajadores y va a movilizar a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, sustancialmente de La Plata hacia los cordones más cercanos a la capital federal, que marchen hasta la Plaza de Mayo pidiendo que liberen a Juan Domingo Perón. Entonces ahí llegamos a lo que es el 17 de octubre de 1945, que se conmemora como la fecha de la lealtad peronista. En esa fecha los trabajadores van a llegar hasta la capital, a pesar de que trataban de impedirlo, levantando los puentes, distintas maneras de impedir, pero los trabajadores llegaron y está la famosa foto que aparecen todos los trabajadores con lo que hace un día de calor, octubre, con los pies en la fuente, ¿no? Que era visto una imagen despectiva. Se dice con las patas en la fuente, ¿no? Como que, bueno, eran. También, bueno, las camisas las tienen desabrochadas, ¿sí?, por el calor que hacía, y de ahí viene el nombre que después Evita lo llama mi descamisado, ¿no? Tiene que ver con este desabroche de las camisas y toda esta cuestión. ¿En qué contexto se da la primera presidencia de Perón? Nosotros tenemos que tener en cuenta que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, que sabemos que por un lado tenía, bueno, a Alemania, Italia y Japón, por otro lado a Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entre otros, como y Rusia, como más importantes. Y esta guerra, más que nada, lo que va a encontrarse Perón es que su socio, o el socio más que de Perón, el socio de la Argentina histórico, ¿sí?, desde 1810 prácticamente, que era Inglaterra, está totalmente debilitada. La economía inglesa está totalmente debilitada y va a haber que crear un plan Marshall, que lo vamos a hacer más adelante, para reactivar esa economía. Entonces Perón de alguna manera va a ese beneficio de esa Inglaterra prácticamente vencida, y si bien ganó la guerra, pero económicamente muy deteriorada, lo va a utilizar de alguna manera para algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. Bien, Perón no tenía un partido propio, así que todavía no existía el partido peronista. Entonces el partido se va a llamar Partido Laborista y va a tener sustancialmente el apoyo de la Confederación General del Trabajo, o sea, lo que nosotros denominamos los sindicatos, ¿sí?, que van a apoyar a Juan Domingo Perón en esta candidatura, y hace que cuando se den las elecciones, bueno, la oposición sería la Unión Cívica Radical, entre otras, también está el Partido Socialista, ¿sí? Le va a dar el triunfo al Partido Laborista, y Perón va a asumir esta primera presidencia. Bien, una vez que está en el poder, Perón va a aplicar lo que se llama la aplicación del Estado keynesiano o Estado benefactor. Yo le pongo acá que lo podemos comparar con el que se da en el New Deal en Estados Unidos. ¿Qué es esto? La aparición del Estado benefactor es que el Estado argentino va a intervenir en la economía. Es decir, el Estado argentino va a intervenir en la economía, ¿cómo? Va a ser un actor principal, ¿sí? Va a intervenir nacionalizando servicios, colocando dinero en la fabricación industrial, planes de vivienda. El Estado va a ser un partícipe activo de la economía. Pero él entiende que para que el Estado sea fuerte tiene que haber dinero en el mercado, tiene que haber consumidores y tiene que haber activación económica dentro del país. Entonces se aplica el New Deal,
¿sí? El New Deal fue en Estados Unidos, acá se lo llamamos Estado benefactor, donde el Estado va a intervenir. Y acá vamos a ver cómo interviene el Estado en la economía, ¿sí? Miren, la intervención del Estado en la economía se estatizan, o sea, antes eran de manos extranjeras, ahora pasan a manos privadas. El ferrocarril, ahí estaba con lo que yo decía antes. Inglaterra, el ferrocarril era inglés, las estaciones eran inglesas, los predios eran ingleses. ¿Qué hace Perón? Como Inglaterra le debía bastante dinero a Argentina por toda la materia prima que se envió durante la guerra, lo que va a hacer es comprarlo a los ferrocarriles y pasan a manos del Estado argentino. Vemos como ahí interviene la economía. El gas del Estado también, las aerolíneas, se crean Aerolíneas Argentinas, una empresa de bandera argentina, aguas del Estado, bueno, etcétera. Tenemos un montón de cuestiones con respecto a esto. Y aplica lo que se llama también el plan quinquenal, que es una reactivación al menos en 15 meses o más, que el objetivo principal que tiene es llegar a que el país se industrialice. Ya, en Argentina hasta ahora tenemos que ir a un modelo agroexportador. Exportábamos materia prima y comprábamos productos manufacturados y elaborados en el exterior. Perón quiere cambiar esta situación, y entonces plantea que en realidad la Argentina puede industrializarse, ¿sí?, rápidamente, con la intervención del Estado. Hay planes de vivienda, ¿sí?, y para los trabajadores que puedan acceder a unas viviendas que sean, digamos, que no sean villas de emergencia, que sean viviendas que tengan las mínimas condiciones indispensables de una vivienda para ese momento, ¿sí? En los hospitales se van a nacionalizar, se crean 39 policlínicos. Hay un tipo que se llama Ramón Carrillo, que ni siquiera es peronista, pertenece al radicalismo, pero Ramón Carrillo le va a dar todo un trabajo a los hospitales para que todos trabajen de la misma manera y tengan una complejidad importante. Creó 39 policlínicos en todo el país, lo cual es un cambio sustancial en lo que es la política hospitalaria o de salud en el país. Por otro lado, también es importante decir que para hacer todas estas cuestiones necesitó reformar la Constitución del año 1949. ¿En qué consiste la reforma de la Constitución del 49? Consiste, entre otras cosas, ustedes ya saben porque lo trabajaron conmigo cuando eran más chicos, en la introducción del artículo 14 bis, que son los derechos del trabajador. Esos derechos del trabajador, que son el artículo 14 bis, vacaciones pagas, aguinaldo, ¿no? Todas las mejoras a los sindicatos y a la CGT, van a tener como contrapartida que los sindicatos de alguna manera después queden verticalizados bajo lo que es lo que Perón dice. O sea, pierden autonomía, ganan derechos por un lado, pero pierden autonomía en cuanto a sus reclamos por el otro. Entonces, bueno, tienen como su ida y vuelta y como su contrapartida. Por otro lado, Perón, ¿cómo hace para llegar a industrializar el país? ¿De dónde saca los recursos o los fondos para eso? Para eso crea un organismo que es el IAPI, Instituto Argentino para la Producción e Intercambio. ¿Qué es el IAPI? Es un organismo del Estado, esto es el Estado argentino, que lo que hace es, la gente del campo que producía cereales y carnes, antiguamente, ¿qué hacía? Lo exportaba directamente al exterior, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra le pagaba al productor de campo. ¿Qué es lo que propone Perón? No. Ahora, el campo le va a tener que vender toda su producción al Estado, o sea, al IAPI, y el IAPI va a ser el que la va a introducir en el exterior. Entonces, para dar un ejemplo burdo, podríamos decir que Perón o el Estado argentino, el IAPI, le compra a los productores de campo la producción a pesos 5 y las vende al exterior a pesos 10. La diferencia que hay, en vez de reinvertir en el campo, ¿a dónde va a ir esos 5? A lo que es la producción industrial, o sea, a las industrias livianas, ¿sí? Livianas, ¿qué decimos? Cocinas, ¿sí? Artefactos de calefacción, heladeras, se crean hasta un auto, inclusive en esta época el auto justicialista, se lo llama en ese momento, los aviones a reacción en la fábrica de Córdoba, etc. Así que bueno, este es un poco a resumidas cuentas lo que yo les voy a mandar como un trabajo y les pido que lo usen de apoyo para el trabajo que les voy a mandar. Así que nada, esto va junto con el trabajo que les estoy enviando hoy. Les mando un saludo grande y si necesitan hacer un Zoom, obviamente que lo hacemos para aclarar cuestiones. Gracias, chicos.